Y como ejemplo más claro, los presupuestos del año 2013. Ayer presentó el Partido Popular los presupuestos para el año 2013. Han recortado en todas las partidas, menos en la partida para pagar la deuda. Anteponen el interés, el beneficio de 3, 4, 5 grandes banqueros al interés de 40 millones de personas, de la educación de millones de estudiantes, de la sanidad de millones de enfermos, de las pensiones de millones de pensionistas. ¿Por qué? Por salvar el culo a 4 codiciosos y banqueros. Porque no gobiernan. No gobiernan ni para ti, ni para mí, ni para nosotros. No gobiernan para las personas trabajadoras, no gobiernan para pensionistas, no gobiernan para estudiantes, no. Gobiernan por y para los poderosos, los mismos poderosos, que desahucian a las familias que se han quedado en el paro y no pueden hacer frente a las hipotecas. Y lo hacen gracias a tu dinero y al mío, porque con ese dinero es con el que se ha evitado que muchos bancos y cajas acaben en quiebra. Es la triste y cruda realidad, compañeros y compañeras. Por el beneficio de unos pocos, nos vemos la gran mayoría empobrecida. Por lo tanto, digámoslo bien claro, no es una crisis, es una estafa. Pero ¿sabéis qué? Hay alternativas. Mirad, decía Einstein, premio Nobel de Física, que no podemos resolver los problemas usando el mismo tipo de pensamiento que usamos cuando se crearon. Las cosas no van a cambiar si se hace siempre lo mismo. Y lo que no podemos volver a hacer es creernos las mismas mentiras electorales que nos lanzarán durante las próximas 3 semanas unos y otros. Los del bipartito estatal por un lado, los del bipartito de Chapela, los nuestros por otro, porque al fin y al cabo no son tan diferentes, ni PNV, ni PP, ni el PSE, ni Bildu. Porque tenemos un PSE que es el PSE del sí pero. El pero, la parte que ha estado en el gobierno, y ahora son la parte del sí. Sí, creemos en la sanidad pública, pero has estado recortando durante 3 años y medio. Sí, creemos en la educación pública, pero tienes concertadas la mitad de las escuelas en Euskadi y no estás dejando que haya sustituciones. Estás teniendo a chavales y a chavales perdiendo durante una semana horas de clase simplemente por no sustituir a un interino. Estamos en contra de que se ponga el déficit por encima de todo, pero pactamos con el Partido Popular hace un año la reforma de la Constitución para establecer un techo a ese déficit. Estamos a favor del euskera, pero nos cargamos todas las subvenciones para los euskalteguis. Ese es el Partido Socialista que vamos a ver durante los próximos 21 días. Nos dirán que sí, y habrá que decirles pero esto es lo que habéis hecho. Y lo mismo nos ocurre con Bildu. Un Bildu que inició la campaña hablando de crisis económica, es cierto, pero le bastó la diada para cambiar de tercio y para hablarnos de la independencia, que es realmente donde están cómodos, porque es muy cómodo no tener que explicarle nada a nadie, no tener que explicar a la gente, a los hombres y a las mujeres de Euskadi cómo vamos a salir de la crisis, simplemente echando la culpa a Madrid. Es así de sencillo, y lo estamos viendo día tras día a Laura Mintegi diciendo que la culpa es de España la que nos arruina. Es España, cuando ya hemos visto que quien nos arruina no tiene patria, porque el capital, el dinero, no la ha tenido nunca. Alternatibak daude bai. Hasteko, zorraren inguruan benetako ikerketa sakon bat egitea. Estatuaren zor guztia zilegia, edo kanpo zorraren parte handi bat, bankariek esandako gezurrak estaltzeko erabilizan da. Ikerketa sakona beraz, eta zilegia ez dena, ez dugu ordainduko. Ordaindu dezatela gastu horiek eragin dituztenak. Bestetik, zergaitik eman zaizkie, bankuei 15 urte, adibidez, beraien zorrak ordaintzeko, baina estatuak bere defizita 2 urteetan 3% mugatu behar du. Troikaren aurrean jartzeko garaia da, eta hainbat baldintza onartezinak direla esateko garaia. Arazoa honetan ez da Estatu Espainiarrera. Naiz eta PPek eta PSek behin eta berriro horrela errepikatu. Baizik eta banku frantses eta alemaniena 200.000 milioiko euroko zorra dutelako kobratzeko. Arazoa beraiena da. Bankuek dute arazoa. Nola kobratu 200.000 milioi? Egin dizaiogu eta adierazi dizaiogun bankuei arazoa beraiena dela. Eta egin dezagun benetako proposamena, esan dizaiogu ez dugula zorra hori ordainduko. Hay alternativas, decía, como la de paralizar inmediatamente los desahucios
hasta garantizar el derecho a la vivienda pública. No podemos dejar que banqueros sigan enriqueciéndose a costa de las familias que han perdido sus trabajos y no pueden pagar unas hipotecas que no pidieron por gusto, sino que eran las únicas que en su momento pudieron pedir, porque los bancos crearon lo que crearon. Y por lo tanto, cuando se dice que vivimos por encima de nuestras posibilidades, es rotundamente falso. No había más posibilidades que endeudarse si alguien quería, desde luego, tener un techo sobre su cabeza, algo que teóricamente es un derecho. ¿Vosotros creéis que a los Botines, a los Fernández, a los González de turno les importa algo que una familia de 3 hijos se quede sin techo y en la calle? No. Lo que les importa es ganar, ganar y ganar. ¿A costa de qué? ¿Sabéis de qué? Del sufrimiento, del dolor, de la pena de las personas. Por eso, nuestro mensaje más importante es que hay alternativas, como la de cambiar la política fiscal de manera radical, haciendo de una vez que pague más quien más tiene. Aquello que decía Urkullu hace 2 o 3 días, que era un debate estéril, creo que lo llamó. Aquí no paga más quien más tiene. Empezará a pagar quien más tiene cuando se empiecen a prohibir los paraísos fiscales. Cuando se impida que los ricos se lleven sus fortunas a las Islas Caimán, a Andorra, a Mónaco, y haciendo que nos paguen lo que nos deben, porque ese dinero es nuestro y nos lo están robando. Y no inventamos nada. En Francia, 20 kilómetros. De aquí, las grandes fortunas tributan al 75%, mientras que en Euskadi, entre una cosa y otra rara vez, superan el 18%, menos de lo que pagamos cualquiera de los que estamos en esta sala. Reforzando la sanidad pública en lugar de concertarla, mejorando la escuela pública y no quitando profesores, impulsando planes de empleo en lugar de aplicar reformas laborales que terminan en despidos y más despidos, limitando los sueldos de altos cargos, eliminando duplicidades como la de tener 2 empresas para gestionar 100 kilómetros de autopista. Tenemos 3 aeropuertos para 2 millones de personas, 2 puertos para 100 kilómetros de costa, campañas institucionales por doquier a mayor gloria del mandatario de turno. Estas son las cosas que habría que arreglar, estos son los recortes que habría que hacer, y no en sanidad, no en educación, no en servicios sociales. Pero como decía, compañeras y compañeros, existen alternativas, hay que buscarlas y elegir. Y eso está en nuestra mano, eso está en vuestra mano. Salud y República.